Bienvenidos otra vez a Dharmatic. Mi nombre es Juan y el día de hoy les traigo un video que ya se los debía en realidad, porque fue una de las cosas que más me comentaron en el video cuando analizamos la figura del Buda en este anime tan famoso que es Record of Ragnarok, que no me acuerdo cómo se llama en japonés, perdónenme, pero hubo muy buena como interacción en ese video, hubo muy buenas vistas. Y yo les dije, bueno, voy a hacerles un video que quieren que sigamos hablando un poquito del Buda. Por ahí me recomendaron como la batalla contra Mara y así, pero una de las cosas que más me pidieron es que video reaccionara al rap de el Buda, ¿no? Entonces estuve buscando y encontré, de hecho encontré varios raps, pero encontré uno que es el que tiene más vistas, entonces supongo que ese es el que querían que yo video reaccionara, y es justamente el rap del canal Doble Cero. Entonces voy a analizar un poquito el rap. Acuérdense, yo estoy dando mi punto de vista desde el budismo. Esto es como un budista reaccionando al rap. A final de cuentas, en el video del Buda, que ustedes lo pueden ir a ver, lo pueden buscar en Dharmatic, se pueden dar cuenta que analizamos a profundidad un poco, analizando la historia del personaje y la historia del Buda histórico, ¿no? Entonces yo voy a tratar de analizar desde el punto del Buda histórico justamente lo que platica el rap sobre el Buda, ¿no? Que sabemos que es el Buda del anime, ¿no? Entonces no se malebresten, acuérdense que simplemente es una cuestión de análisis y un poco para divertirnos y también para aprender juntos, ¿vale? Entonces vamos a escuchar un poquito el rap y vamos a analizar y que hay cosas que igual les puedo ayudar a entender del propio anime, de expandir un poquito más como los símbolos que utiliza el Buda. Vamos a ver qué podemos rescatar de esta cuestión. Vamos. Tiene buen beat, ¿verdad? Me gusta el beat, está muy bueno, bien padre. Ok. Muy bien, el rap en sí se llama Soy mi propio Dios. Sí, es importante, o se me hace muy interesante que lo llamen así. Sabemos el contexto del propio personaje dentro del anime, de esta cuestión de retar a los dioses, de traicionarlos, ¿no? El propio anime tiene pues el argumento de que el Buda en ese anime es como parte de los dioses, y que a final de cuentas es un antagonista de ellos, ¿no? Como una especie de traición. Entonces va a favor de la humanidad. Esto es bien interesante porque es una de las malinterpretaciones que se tiene en Occidente con respecto a Buda, ¿no? Que se suele ver como un dios. Entonces, pues el hecho de soy mi propio Dios es una idea que se tiene errónea del propio budismo, ¿no? Dice, es que en el budismo tú eres tu propio Dios. No necesariamente. Hay que entender el aspecto no teísta del budismo para entenderlo realmente a profundidad, ¿vale? Pero bueno, por eso me llama la atención solamente el nombre, no es una crítica. Acuérdense que estoy haciendo estas comparativas, ¿no? Entonces, soy mi propio Dios. Bueno, vamos a ver qué se trata esta cuestión. Ya sé que habla del propio personaje, pero es interesante porque sí está esta visión que el budismo se piensa en Occidente, que de eso va el budismo, ¿no? De tú eres tu propio Dios. No necesariamente, esto no es del todo correcto. Entonces vamos a seguir. Déjenles pongo aquí en no molestar porque luego me llegan las notificaciones y vamos a seguir. Está muy interesante como el personaje como de cierta manera es una antítesis de los dioses, ¿no? Esto es bien interesante porque cuando estamos en Occidente analizando las religiones y vemos que el budismo es una religión no teísta, ojo, no confundirla con ateísmo, sino no teísta, sino que la importancia del centro no es un dios. Siento que hay algo de inspiración ahí, ¿no? Del propio personaje y de la situación del que el Buda, de cierta manera, sea el antagonista de los dioses. Ahora, dentro de la propia cosmología budista hay que recordar que los Budas, o el Buda mismo, está fuera del samsara. O sea, él ya ha roto con la idea, o ya ha roto con esta posibilidad
de estar vagando por el samsara. Entonces esto es bien interesante. Entonces no es que anteceda a los dioses en el budismo, sino que de cierta manera incluso los dioses le brindan respetos al Buda, ¿no? Por ahí tengo un par de estatuas donde están los devas, que es como se le conoce a los dioses en el budismo, donde le rinden y le piden enseñanzas, ¿no? Entonces esto es bien interesante, que en la propia cosmovisión budista no es que anteceda, sino que incluso es considerado un maestro para los devas, ¿no? O los dioses y los humanos, y básicamente todo ser que está dentro del samsara. Entonces esto es bien interesante, ¿no? Pero sí me parece interesante cómo la propia serie utiliza esto como para anteceder, ¿no? O sea, que sí utiliza como un poquito esta cuestión del no teísmo para darle esta personalidad como retadora a los dioses, ¿no? Dentro de la cosmología, dato curioso, quien antecede a los devas, que se le conocen como los dioses, son los asuras, o como se le conocen como los semidioses. Pero bueno, eso se los dejaré en otros videos, o pueden ir a mi video de los 6 reinos del samsara o descifrando el samsara en mi canal, donde hablo más sobre este tema. Así que vamos a seguir viendo un poquito para ir analizando. Me gusta el beat, está muy padre, la verdad. Esta parte sí se parecen los dos personajes, justamente. Tanto el Buda histórico como el Buda, se habla de esta idea que tenía, o bueno, esta parte de su vida antes de ser el Buda, cuando estaba viviendo en el palacio. Siddhartha Gautama, cuando tuvo su etapa de vivir en el palacio hasta los 29 años, justamente tuvo exactamente como lo describe el rap, ¿no? Tenía todo, ¿no? Esta como experiencia sobre los deseos, ¿no? Satisfechos y sobresatisfechos. Y esta experiencia justamente es lo que lo lleva a buscar el despertar. Entonces, esta parte podría caber en un rap del Buda histórico también, ¿vale? Vamos a seguir viendo. Está bien interesante esta parte, bueno, porque justamente dice que se cuestiona, y sí, efectivamente, acuérdense que también el Buda histórico se cuestiona, tiene estos 4 encuentros con la enfermedad, la vejez, la muerte, y este maestro es Ramana, que buscaba la verdad, y estos 4 encuentros es lo que lo lleva a final de cuentas a renunciar. Pero me detuve aquí porque ustedes no sé si alcanzan a ver, el Buda aquí tiene como una especie de bastón, ¿no? Y eso es interesante, y justamente es aquí donde les quiero aportar un poquito más de información. Ese bastón que ponen ahí al Buda del anime es este bastón que se lo pedí prestado a una de las estatuas del Bodhisattva Ksitigarbha, que ustedes pueden también ver un video que subí rápido, que subí también a mi TikTok explicando el Bodhisattva Ksitigarbha. Pero justamente el Bodhisattva Ksitigarbha es representado con este bastón, ¿no? Este bastón es muy interesante porque justamente es uno de los símbolos que muchos de los monjes dentro del budismo Mahayana, de todas las tradiciones, por ejemplo el budismo Zen, el budismo Chan, el budismo Shingon y todas las que vienen en el Mahayana, es a veces común ver estos tipos de bastones, aunque en la actualidad ya no son muy utilizados. Yo sí he encontrado una versión más pequeña de los bastones, que me parece se llaman los kakaras, ¿no? Los kakaras eran estos bastones que le ayudaban a los monjes. Hay que recordar que había monjes que estaban en constante viaje, ¿no? O sea, se movían y estaban en constante viaje de monasterio a monasterio o de ciudad a ciudad. Entonces, estos, aunque aquí no lo tengo así como tal, tenían unos como aros de metal colgando, dependiendo si hay 4 que representaban las 4 nobles verdades, podrían ser 6 representando las 6 paramitas o los 6 reinos del samsara, o hasta 12 que representaban justamente los 12 pasos de la interdependencia. Dependiendo de eso, no es como algo así exacto, pero justamente tenían estos especies de aros, y los monjes caminaban a través y pegaban para que
como que se escuchara el ruido como una sonaja, y así las pequeñas animales de cierta manera no interrumpieran, se espantaran, para que ellos no pudieran lastimar, ¿no? Esa era como la idea un poco. Y también de cierta manera a los forasteros anunciaba como el caminar de alguien santo, ¿no? Bueno, de un monje, ¿no? Entonces, por si necesitaban ayuda o si querían darle asilo al monje, también esto ayudaba un poco a avisar, ¿no? Ya en algunas tradiciones, por ejemplo la Shaolí, todo eso ya luego la utilizaron como un arma, pero pues bueno, este es un comentario muy personal, pues esto ya como es una desvirtuar un poco el origen del propio instrumento, pero sí efectivamente esto es el kakara. Es algo que el Buda, ahí lo tiene, que está caminando así como muy acá, sí lo tiene, y se lo pedí prestado a mi figura de Ksitigarbha. Ahorita se lo regreso a Ksitigarbha, pero sí, efectivamente, para que ustedes conozcan que sí es uno de los es un simbolismo dentro del budismo, ¿vale? Entonces vamos a seguir viendo y analizando el rap. Esto de cortar las ataduras, evidentemente, es algo que también dentro del budismo se entiende, ¿no? ¿A qué se corta las ataduras? A los tres venenos, ¿no? Que es justamente la ignorancia, el apego y la aversión. O sea que hay concordancia en esta parte del concepto, tanto en el Buda de Ragnarok y el Buda histórico. Vamos a seguir escuchando. Está interesante porque justamente la idea del personaje, de lo que pude ver un poco, es como da como una especie de mensaje, ¿no? De no complacer a los demás, sino seguir tu propio camino. Interesante porque es una interpretación del propio Buda. El Buda no es como que estaba esta cuestión de no le hagas caso a los demás, pero es cierto que ciertamente había un desafío hacia el status quo de su época, ¿no? Entonces, como les digo, sí se nota la inspiración directamente del Buda histórico para el Buda de Ragnarok. Sí hay cierta concordancia, y en sí es una especie de interpretación. Sinceramente, yo la interpretación de Ragnarok sí la noto un poco más, sí está separado mucho del personaje histórico en relación a como esta idea del individualismo, porque el Buda en sí mismo, pues no, el individualismo es parte de la ignorancia, pero acá le dan una connotación como, sí, tú puedes, el individualismo. Entonces esa cuestión supongo que también hecho para audiencias ya más occidentalizadas, pero sí un poco, yo sí creo que hay un hilo conductor de dónde se basan de cierta manera, aunque, como lo aclaro, no es lo mismo, ¿sale? Entonces vamos a seguir viendo. Dice, tengo las armas para domar el karma. Pues ahí ya portándome muy exigente, pues no, realmente, de hecho, los budas ya no generan karma. Eso es algo que específico de los budas. Los budas, cuando se vuelven budas, justamente ya no hay forma en cómo generen karma. Entonces no es como que lo dominen, sino es que ya no generan. Eso es importante. Vamos a seguir escuchando. Como les digo, de repente como lo que da la imagen un poco el personaje de Ragnarok es como un poco como muy autocentrado, ¿no? Como sí, yo las puedo todas, tú sigue tus sueños, tu camino y toda esa cuestión. Y eso realmente no obedece al Buda histórico, que está depositado dentro de la compasión, dentro de la sabiduría, ¿no? Y al final de cuentas entiende cómo funciona la realidad, ¿no? Y esta idea del yo separado, del yo que las puede todas, pues es prácticamente síntomas de la ignorancia. Entonces eso es una de las grandes diferencias que existen, ¿no? Pero bueno, se entiende un poco el desarrollo del personaje. Vamos a seguir escuchando. Me gusta mucho el beat, está muy padre el beat. Yo lo cambiaría como a lo mejor mi versión del Buda histórico en el rap sería como soy el Tathagata o algo así, ¿no? El Arhat completamente despierto, el Tathagata, el que ha ido más allá,
no sé, luego les gustaría escuchar un rap del Buda histórico, coméntalo aquí abajo y igual hacemos un rap, ¿qué les parece? Bueno, seguimos viendo el rap. Todos contra mí para que intenten pararme. No hay ninguna posibilidad que logren ganarme. En el cielo o en la tierra, el que puede matarme soy yo. Ok. Está interesante esta parte que menciona como el cielo y la tierra y esa cuestión. Y eso es interesante porque justamente cuando cuando Siddhartha Gautama nace en este nacimiento muy milagroso, ¿no? Que tenemos ahí la figura del bebé Buda enfrente del Buda Shakyamuni. Señala el cielo y la tierra y justamente dice, ni en el cielo ni en la tierra hay alguien que esté próximo al despertar como yo, ¿no? Entonces esto es interesante porque menciona esta dualidad del cielo y la tierra en el propio rap. Entonces también es interesante. Vamos a seguir viendo. Esto es interesante porque dicen, haré que gire por la rueda del samsara, y al contrario, lo que pretende el Buda al enseñar el Dharma, su enseñanza, es justamente que se despierten y salgan de la rueda del samsara, los seres, ¿no? Entonces, aquí es otra de las cosas diferentes, ¿no? Vamos a seguir viendo. Otra cosa textual, cuando dicen reencarnaciones, sabemos nosotros que es renacimientos, para tratar de empezar a hacer las diferencias entre la figura doctrinal de la reencarnación dentro de las tradiciones vedistas y el renacimiento dentro del budismo. Pero bueno, son tecnicismos básicamente, ¿verdad? Vamos a seguir viendo. Yo ando acá en el beat bailando. Bueno, ahí ya es una enorme diferencia entre el Buda histórico y este personaje, ¿verdad? Que es, pues a final de cuentas, la propio concepto de la serie es bélico y pues obviamente el personaje es bélico y pues eso sí es, o sea, completamente contrario a la figura del Buda histórico, ¿verdad? Pero bueno, es parte del análisis. Vamos a seguir viendo. Eso del bailar en la palma está muy interesante porque es parte de algunas historias que ya son historias no directamente canónicas, pero que tienen que ver con algunos recuentos de algunos viajeros. Toda esa cuestión del el bailar en la propia palma. Hay una historia del rey mono que luego, si quieren se las cuento, si quieren que se las cuente, aquí abajo pongan, cuenta la historia de la palma y del rey mono. Y podemos hablar un poquito de la historia, pero es la referencia de lo de la palma de la mano. Está interesante. Vamos a seguir. Como que tratan de poner al Buda en Ragnarok como muy rebelde, ¿no? Es como la idea. Pues está muy padre el beat, la verdad, está muy padre. Qué padre que se pueda producir un rap así, ¿verdad? Bueno, pues aquí acaba un poco. Y pues, fíjense que haciendo una especie de análisis, el propio Buda histórico era también muy rebelde, ¿no? En relación a esta cuestión. Pero digamos que son rebeldías visto como en distintas formas, ¿no? A final de cuentas, esta rebeldía es como muchas veces ya nuestras culturas entienden la rebeldía, ¿no? Como de, tú puedes, no te dejes imponer con lo que te dicen, estas cuestiones. Y en la época del Buda, era un rebelde en sí el Buda, ¿no? Pero su rebeldía no iba en relación de ir en contra de alguien, sino que su rebeldía iba, podríamos decirlo, en contra de la ignorancia y del apego y de la aversión, ¿no? Estas tres kleshas que nos mantienen dentro del samsara. Entonces sí, el Buda, entiendo que el Buda de Ragnarok se haya basado en el Buda histórico y que a final de cuentas quieran reflejar el aspecto de la rebeldía, pero no igual que el Buda, ¿no? A final de cuentas hay una historia que podemos decir una cierta
como un reto que pone el Buda hacia un Deva que creía que creó el universo, y de cierta manera se retó ahí el Deva con el Buda. Y está muy interesante, así que si ustedes quieren que yo les cuente un poco la historia, que eso sí viene en el canon budista, sobre todo está en el canon Pali, pongan aquí en los comentarios que quieren que les cuente esa historia. Y pues nada, pues espero que les haya gustado esta video reacción al rap. Ya me la habían pedido ustedes, ya sé que se las hice un poco larga, pero bueno, aquí está, a final de cuentas, a todas las personas que vienen aquí justamente para saber estas referencias que hay muchas veces en la serie o en la cultura pop. Pues espero seguir haciendo un poquito más. Gracias a todos los que apoyan el video. Aquí abajo pueden ver ustedes las formas de que pueden apoyar a Dharmactic. También no olviden ir a dharmactic.org, donde tenemos material escrito. Voy a tratar de ir poco a poco sacando un poquito más, pero ahorita se pueden dar una vuelta y ya hay algunos artículos que ustedes pueden leer. Pueden apoyar abajo a Dharmactic, como les digo, y también la mejor forma, también una de las mejores formas, es suscribirse al canal, recomendando el video y darle manita arriba. Al final de cuentas, estos videos, como les digo, no se pretende hacer como el purismo y esa cuestión, sino analizar, al final de cuentas, estas formas en cómo el budismo o la imagen del Buda está reflejado en la cultura popular, y cómo se compara y cómo podemos analizar y de dónde vienen ciertas influencias o ciertas inspiraciones que se toma desde la cultura popular, en este caso del anime, en el reflejo de la propia tradición budista. Espero que les haya gustado, y pues yo me voy, pero no me voy sin antes decirles que Buddha bless you. Nos vemos.